Eso es lo que vamos a ver, ecuaciones diferenciales, que es toda la unidad 5. Solamente vamos a ver las ecuaciones diferenciales de primer orden, porque acá tenemos de primer orden y de segundo orden, que ya les voy a explicar qué es. Pero solamente vamos a ver las de primer orden, las de segundo orden no las vemos. No, de segundo orden no, solo de primero. Sí, ahora las vamos a ver. Entonces, lo que se termine, hoy si terminamos, la unidad la vamos a dar práctica solamente, no vamos a dar el desarrollo de la teoría que tienen. O sea que ustedes cuando vean el material se van a encontrar con desarrollos teóricos que no van los desarrollos. Si no, yo les voy a ir diciendo lo que va, simplemente lo práctico. Si terminamos hoy, bueno, mañana se hace una clase práctica. O sea que sería hoy y mañana y terminamos la unidad 5. ¿Está claro? Bueno, vamos a ver el tema de ecuaciones diferenciales. ¡Ay, qué macana con esto! Miren, cuando nosotros veíamos ecuaciones, las funciones están representadas a través de ecuaciones. Ecuaciones son igualdades. Entonces, por ejemplo, si veíamos una función generalizado f de x igual a 0, es una función igualada a 0. Y igual a x cuadrado más 2x es una función, y igual a x más 1 también es una función. O sea que las funciones las representamos a través de ecuaciones. Ecuaciones son igualdades. ¿Qué características tienen estas ecuaciones? Aparecen variables y aparecen constantes, donde le identificamos si es la variable dependiente y x es la variable independiente, podría ser. O, por ejemplo, también tendríamos ecuaciones donde se representan variables, como lo hemos visto hasta ahora, donde se representan funciones de dos variables independientes. O sea, por ejemplo, decir, bueno, xy más y cuadrado. Esa sería una función de dos variables. O sea que representan o están expresas, las funciones se expresan a través de las ecuaciones. Las ecuaciones son igualdades. Entonces, lo que vamos a ver ahora son igualdades. Pero esas ecuaciones o esas igualdades que se llaman diferenciales, tienen la característica que en esa igualdad aparecen la función o la variable independiente y las derivadas de distintos órdenes de la función. ¿Sí? O si es una función de una variable independiente, por ejemplo, puede aparecer la derivada más la variable más la función igualada a una constante. Esa es una ecuación donde aparecen derivadas, funciones y variables, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso se llama ecuación diferencial. Es una igualdad donde se expresan en la misma funciones, derivadas o variables de esas funciones. Estoy hablando en general. ¿Por qué? Porque si trabajamos con una función de una variable, puede tener una expresión de este tipo, por ejemplo. Pero si trabajamos con funciones de dos variables, pueden aparecer, por ejemplo, derivadas parciales pueden aparecer las derivadas parciales de la función, por ejemplo, z. Esa puede ser una ecuación diferencial, fíjense, es una igualdad donde aparecen derivadas parciales de segundo orden, aparece la función o aparece las variables independientes. Y esta es una ecuación donde aparece derivada, variable, función. Eso se llaman ecuaciones diferenciales. La palabra diferencial me indica que están las derivadas dentro de esa igualdad. ¿Está claro? Sí.
tenemos una igualdad de este tipo donde aparece una sola función y una variable independiente de esa función y aparece, por ejemplo, la derivada de esa función, se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias. Si tenemos una igualdad donde aparecen derivadas parciales, una función de dos o más variables y sus derivadas parciales de esa función, se llaman ecuaciones en derivadas parciales. Ecuaciones en derivadas parciales. Entonces, si generalizamos, una ecuación diferencial es una igualdad donde aparecen variables y derivadas. Eso se llama ecuación diferencial. ¿Está claro? Bueno, como toda ecuación, si tiene, y es que existe, podemos encontrar una solución. Supongamos, si nosotros tenemos esta igualdad que me representa una ecuación, encontrar la solución, en este caso como tiene la variable independiente x, sería buscar qué valor de x satisface la igualdad. Esta es la solución de la ecuación. ¿Está claro? Por lo tanto, las ecuaciones diferenciales también van a tener solución. Y ya vamos a ver cómo viene dada la solución de la ecuación diferencial. Entonces, tenemos una igualdad donde aparecen derivadas, funciones o variables. Depende si aparecen derivadas o una función y sus derivadas y sus variables, reciben el nombre de ecuaciones diferenciales ordinarias. Si aparecen funciones de dos o más variables y aparecen las derivadas parciales, ecuaciones en derivadas parciales. ¿Está claro? Bien. Toda ecuación, como nosotros ya lo vimos, tiene, fíjense, variables. Acá tenemos la variable x elevada a la 1. Podríamos tener x cuadrado más y igual a 2x, por ejemplo. O podríamos tener x al cubo más 3x igual a x. Son todas ecuaciones. Y el exponente, el mayor exponente al que está elevada la variable, le da lo que se llama el grado de la ecuación. O sea, en este caso, las ecuaciones tienen o se identifican con un grado. ¿Qué el grado cuál es? En este caso va a ser el mayor exponente que tenga la variable en la ecuación. Acá tenemos una sola variable que es x, el mayor exponente es 3. En este caso tengo la variable x elevado al cuadrado y la y elevada a la 1. El mayor exponente es 2. Ese le da el grado a la ecuación. En este caso, bueno, es x a la 1. O sea que las ecuaciones diferenciales nosotros también podemos hablar del grado. ¿Sí? Y podemos hablar de lo que se llama el orden de la ecuación diferencial. El orden de la ecuación diferencial va a estar dado por la derivada que aparezca en la igualdad de mayor orden. Entonces, si aparece la derivada primera en la ecuación diferencial, esta es una ecuación diferencial de primer orden. O sea que el orden es el orden de derivada y el mayor orden de derivación que aparece en esa igualdad le da el orden a la derivada, a la ecuación. Entonces acá tenemos una ecuación de primer orden. Aparece que la derivada primera,
¿sí? Acá fíjense, aparecen las derivadas parciales de segundo orden. Por lo tanto, esta será una ecuación de segundo orden. O sea que el orden en la ecuación diferencial está dado por la derivada de mayor orden. Nosotros simplemente vamos a ver ecuaciones diferenciales de primer orden. Quiere decir que las que vamos a analizar aparece solamente la derivada primera. Las que no vemos son las ecuaciones diferenciales de segundo orden, donde aparecen las derivadas segundas. Simplemente vamos a ver a los efectos de este curso las de primer orden. Entonces, el orden está dado por la derivada de mayor orden que aparezca en esa igualdad. ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿cómo identificamos el grado de la ecuación diferencial? El grado va a ser el mayor exponente que tenga la derivada de mayor orden. El mayor exponente que tenga la derivada de mayor orden. Supongamos que en la ecuación diferencial aparece, por ejemplo, la derivada supongamos, fíjense, aparece la derivada primera, la derivada segunda, ¿sí? La derivada primera o la derivada segunda están elevadas a la 1, pero supongamos que tenemos la derivada segunda elevada al cubo. Entonces, el orden de esta ecuación diferencial, el orden está dado por la derivada segunda, o sea que decimos que es una ecuación diferencial de segundo orden. Pero resulta ser que el mayor exponente que tienen las derivadas de mayor orden es 3, entonces el grado de esa ecuación diferencial es 3. ¿Está claro? Por ejemplo, en este caso la derivada de mayor orden es y', está elevada a la 1, o sea que es de orden 1 y de grado 1. En este caso es de orden 2 porque la derivada es la derivada segunda es la que aparece como mayor orden y está elevada a la 1. ¿Está claro? En este caso están generalizadas, pero supongamos que aparece en la igualdad que la derivada segunda es igual a 2xy y la derivada cruzada, qué sé yo, sería 3x igual a 2xy. O sea que estos serían los valores que asumen sus derivadas. ¿Está claro? Podría ser que esta derivada aparezca elevada al cuadrado. Entonces, esta representa la derivada cruzada segunda de orden 2, pero como el grado o el exponente al que está elevada la derivada es 2, el grado es 2. ¿Está claro? Entonces, cuando hablamos de ecuaciones diferenciales, hablamos de grado y de orden. Entonces, el grado es el mayor exponente que tenga la derivada de mayor orden. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué es encontrar la solución de la ecuación? Nos queda esto. Cuando nosotros tenemos una ecuación, o sea, una igualdad, encontrar la solución, si existe, porque puede ser que la igualdad no se verifique, determinamos cuál es el o los valores de las variables que satisfacen esa igualdad. Supongamos, recién habíamos escrito, si teníamos x más 2 igual a 0, que es una ecuación donde aparece una variable,
o una incógnita en este caso, decimos que esta es la solución. ¿Cuál es el valor de x? Que en la ecuación reemplazado ese valor hace 0. Esa es la solución y satisface la ecuación. ¿Está claro? Si tenemos una ecuación diferencial cualquiera, como recién habíamos expresado, por ejemplo, encontrar la solución a la ecuación es encontrar la expresión analítica de la función. Encontrar la solución de la ecuación diferencial es encontrar la expresión analítica de la función. ¿Está claro? O sea que lo que encontramos como solución es una función. ¿Qué es esa función? Si esta es la solución, la función reemplazando, o sea, derivar la función y reemplazar en la igualdad por su expresión, satisface la igualdad. Ya vamos a ver que de acuerdo al orden de la ecuación diferencial, en este caso, van a aparecer en su solución constantes y van a aparecer tantas constantes como orden tenga la ecuación diferencial en su solución. Si la ecuación diferencial es de primer orden, quiere decir que aparece la derivada primera, va a aparecer en su solución una constante. Si la ecuación diferencial es de segundo orden, aparecerá en su solución dos constantes y así sucesivamente. O sea que en la solución de la ecuación diferencial aparecen tantas constantes como orden de la ecuación diferencial. Vamos a ver un ejemplo qué es resolver esa ecuación diferencial y qué es encontrar la solución. Bueno, esa es una igualdad donde aparece en el primer miembro ¿qué representa dy sobre dx? La derivada, ¿sí?, de una función y con respecto a su variable x. Y en el segundo miembro tenemos un valor constante multiplicado por la variable independiente. ¿Está claro? O sea que eso es una ecuación, es una igualdad. En este caso, esa ecuación aparece la derivada primera, por lo tanto es de primer orden, y el grado no tiene una expresión o un exponente de su derivada, por lo tanto es de primer grado. Bueno, uno de los caminos que nosotros vamos a utilizar para resolver la ecuación diferencial, o para resolver una ecuación diferencial vamos a ver que vamos a usar métodos o procedimientos. Pero ahora, ¿cómo puedo resolver la ecuación diferencial? Si lo que tengo que llegar es a encontrar cuál es la expresión analítica de la función. Esa es la solución. ¿Cuál es la función? ¿Está claro? Y si tengo derivadas, ¿cómo piensan ustedes que voy a llegar a la función primitiva? Integrando, muy bien. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es algún procedimiento algebraico que después lo vamos a ver en detalle, ¿cómo hacemos para encontrar su solución? Fíjense, el diferencial de x que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando al segundo miembro. Entonces tengo diferencial de y es igual a 2x por diferencial de x. O sea que lo que tengo son, expresado de otra forma, esa igualdad donde aparecen las derivadas o los diferenciales. ¿Cómo hago para llegar a la función? Si tengo las diferenciales, sé que puedo integrar. Si integro un miembro, tengo que integrar
el segundo miembro también, para que la igualdad se mantenga. O sea que vamos a integrar ambos miembros de la ecuación diferencial. ¿Está claro hasta acá? Bien, ¿cuál es la integral del diferencial de y? Y. ¿Cuál es la integral de 2x? 2x al cuadrado sobre 2. Y como es una integral indefinida, aparece una constante de integración. Simplificamos los dos, quiere decir que x al cuadrado más c, esa es la solución de la ecuación diferencial. Sí, ahora lo aclaramos. Está bien lo que pregunta ella. Solamente cuando resolvemos la ecuación diferencial, a la constante se la sumamos a la integral de la variable independiente. Si nosotros sumáramos una constante en y, en la otra integral, fíjense, si yo sumo acá, si acá sumo una constante, esa constante la puedo pasar al segundo miembro y sigue siendo una constante. ¿Se dan cuenta? Si acá nosotros resolvemos la integral indefinida, la integral sería y más c. Y más c. Pero esa c se puede asociar con la c del segundo miembro. No se anulan, porque no sabemos los valores de c, son generalizados. Pero no importa, quedaría más c menos c, c. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, por eso no hace falta que le sumemos la constante de integración cuando integramos con respecto a la variable y, que es la función. Porque acá me quedaría y más c. Esa c pasa al otro miembro, pero sigue siendo una constante. No es que se vayan a anular menos c más c. No sé cuál es el valor de las constantes. Sigue siendo la constante. Entonces lo que hacemos es sumarle la constante de integración solamente cuando resolvemos la integral con respecto a la variable independiente. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, esta es la ecuación, esta es la solución de la ecuación. Si esta es la solución, quiere decir que verificaría su igualdad. O sea, esta es la ecuación diferencial, encontramos la solución. Si es solución, verifica la igualdad. Y veamos si es cierto. En el primer miembro tengo la derivada de y con respecto a x. Si esta es la función y busco la derivada de y con respecto a x, ¿cuál es su derivada? 2x. Entonces, si lo reemplazo en la igualdad, me quedaría que 2x es igual a 2x. O sea que verifica su solución, la ecuación, perdón. ¿Está claro? Eso no lo hacemos. Simplemente no, porque a veces son expresiones muy complicadas y para poder hacer la comprobación, porque eso ¿qué sería? Comprobar si esa es la solución de la ecuación. ¿Está claro eso? Que eso tampoco lo hacemos generalmente cuando resolvemos ecuaciones. Miren, si ustedes resuelven, olvídense un ratito de la ecuación diferencial. Supongamos que tenemos esta ecuación. X al cuadrado vamos a hacerlo más simple. X cuadrado más 2. Seguimos con el mismo ejemplo. Si despejo, me quedaría que X igual a 2. Esa es la solución. ¿Cómo compruebo si la solución verifica la ecuación? Reemplazando el valor de la solución en la igualdad. Menos 2 más 2 igual a 0. ¿Está claro? Esto es lo que hemos hecho ahora. La solución de la ecuación diferencial es esta función. ¿Cómo verifico si es la solución correcta? Lo que hago es reemplazar en la ecuación diferencial, en este caso, la derivada de la función, porque aparece solamente la derivada. Entonces, la derivada que es igual a 2x. En el primer miembro tengo la derivada que es igual a 2x. ¿Está claro? Esta comprobación no la hacemos cuando resolvemos los ejercicios. Simplemente nos quedamos a encontrar cuál es la solución de la ecuación diferencial. O sea que encontramos cuál es la expresión de la función. Esta solución que hemos encontrado se llama solución general. Solución general porque está indicando un valor C que puede asumir cualquier valor. Ahora, si nosotros, por ejemplo,
dijéramos que ese valor C vale 1, lo reemplazaríamos en la solución y nos quedaría que y es igual a x cuadrado más 1. Si el valor de C es 2, lo reemplazaríamos y nos quedaría que x cuadrado más 2. Si el valor de C es menos 1, lo reemplazaría y me quedaría x cuadrado menos 1. Todas estas expresiones resultan ser soluciones particulares. Soluciones particulares. Porque tienen un valor de C determinado. Entonces, cuando encontramos la solución de la ecuación diferencial, lo que hallamos es una solución general. Si tenemos datos adicionales, como por ejemplo nos dirían, bueno, ese valor de C puede tomar 1, puede tomar el valor 2, encontraríamos soluciones particulares, pero esto el ejercicio adicionalmente me lo daría. ¿Está claro? Bueno, estas soluciones particulares, si nosotros las dibujáramos en un eje de coordenadas, tendríamos x cuadrado más 2, acá sería la x cuadrado más 1, x cuadrado menos 1, y así sucesivamente. Fíjense, estas conforman una familia de curvas que está representada por estas familias de soluciones particulares. Entonces, cuando encontramos la solución de la ecuación diferencial, encontramos una solución general, que podemos encontrar soluciones particulares y conforman una familia, en este caso de ecuaciones, que representan esas soluciones particulares. Si las graficáramos sería una familia de curvas, o un conjunto. ¿Está claro? Bien. Bueno. Bueno, ¿cómo hacemos para resolver una ecuación diferencial? Bueno, vamos a ver estos métodos de resolución de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales, una vez que identificamos qué tipo de ecuación diferencial es, qué grado y qué orden tiene esa ecuación diferencial, recurrimos a métodos o procedimientos para poder resolver esas igualdades. Vamos a tener en realidad los que vemos nosotros, pero existen otros, el método de separación de variables, que como su nombre lo indica, quiere decir resolver la ecuación diferencial tratando de separar las variables que se presentan. En este caso nosotros vamos a ver ecuaciones diferenciales de primer orden, quiere decir que va a aparecer la función representada por la variable y la variable independiente representada por la x. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es separar las variables para poder llegar a su solución. Si es una ecuación diferencial homogénea, quiere decir que vamos a reconocer una estructura de funciones homogéneas dentro de la ecuación diferencial. O sea que en esa igualdad van a aparecer funciones homogéneas, recordando el concepto de la función homogénea. En definitiva, la homogénea también nos lleva a resolverla utilizando una separación de variables.
son estructuras especiales o específicas que identificamos si es una función homogénea, quiere decir que en esa igualdad aparecen funciones homogéneas. Entonces vamos a ir por el método de homogénea. Y después, en este otro caso, es una ecuación diferencial lineal, quiere decir si es lineal, la derivada primera aparece elevada a la 1, ¿sí? Y tenemos una solución particular. Ya vamos a ver cuál es la solución si reconocemos que la ecuación diferencial es lineal. O la ecuación diferencial de Bernoulli, que también tiene una solución particular que se desprende de la lineal. O sea que vemos solamente esos 4 métodos de resolución. No quiere decir que si nos enfrentamos a una ecuación diferencial tengamos un solo camino. Puede ser que una ecuación diferencial se resuelva por más de un método. Puede ser que una homogénea la resolvamos a lo mejor por una Bernoulli o etcétera, etcétera. Entonces eso lo vamos a ir viendo. Eso lo van a determinar ustedes con la práctica. O sea, identificar que lo primero que tenemos que saber es cuál es la estructura que tiene la ecuación diferencial y en función de identificar su estructura vamos a resolverla por alguno de estos métodos. ¿Está claro? Vamos a ver ahora el primero, que es separación de variables. Bueno, el método de separación de variables, ahí está. ¿Lo alcanzan a ver bien esto? ¿Se lee bien? Es n de i, diferencial de i, más m de x, diferencial de x. Donde ni y mx representan, en este caso, ni una función de i y nx una función de x. O sea que aparece la variable i y la variable x, sus derivadas o diferenciales de ambas variables. Lo que hacemos, una vez que reconocemos cuáles son las variables que tiene esa ecuación diferencial, vemos si podemos separar las variables. En este caso, al separar las variables, ¿qué quiere decir? Que vamos a dejar una variable en un miembro de la igualdad y la otra variable en el otro miembro de la igualdad. O sea que el ejemplo que vimos recién, vieron que habíamos separado la variable x en un miembro y la variable y en el otro miembro. O sea que ahí lo que hacemos es tratar de separar las variables. Una vez que tenemos identificadas cuáles son sus variables y cómo hemos separado, quiere decir que en un miembro vamos a dejar todo lo que tenga y en el otro miembro todo lo que tenga x. Esto está, no importa, esto está generalizado, no importa si el signo es menos o más. Recuerden que esto está generalizado, ¿sí? Esto representa cualquier expresión o función de la variable x. Y esto representa cualquier expresión o función de la variable y. Están generalizados. Cuando ustedes hacen los desarrollos que generalizan, los signos no interesan, sino son casos particulares. Bueno, entonces, fíjense, están separadas las variables. Lo que hacemos y lo que queremos encontrar es la expresión analítica de la función y lo que aparece en las ecuaciones diferenciales son las derivadas, por lo tanto, tenemos que integrar. Entonces, integramos ambos miembros y lo que hacemos es encontrar cuáles son las soluciones. En el primer miembro vamos a tener una función de i y en el segundo miembro vamos a tener una función de x.
y le sumamos, como les había dicho anteriormente, la constante de integración a la solución que encontremos de la variable, de la integral, perdón, de la variable x. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos buscando, esto es una f, estamos buscando es la expresión de la función. ¿Está claro? O sea que esta sería la solución de la ecuación diferencial separando sus variables. Y esa es la solución. Eso está generalizado. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Dígame cuándo puedo borrar eso. Esto. ¿Lo puedo borrar ya? Esto. Bueno, ahí tenemos una ecuación diferencial. Aparecen las derivadas o los diferenciales de las variables y y x. Aparece la variable y la variable x. Es una ecuación diferencial, estamos viendo, de primer orden. Bueno, ¿qué tratamos de hacer? Separar las variables. Por lo tanto, vamos a operar dejando esto en el primer miembro y acá sí, menos i, va a pasar como más i. Ahí ya tenemos una ecuación diferencial particular, no como recién que habíamos generalizado, ahora es particular. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer para separar las variables? Una cosa que no les dije, los diferenciales de las variables siempre tienen que quedar en los numeradores, porque siempre terminamos encontrando la solución de la ecuación integrando, porque si en la igualdad aparecen las derivadas y lo que estamos buscando es la función, sí o sí tenemos que terminar integrando. O sea que los diferenciales siempre tienen que quedar en los numeradores. Si los diferenciales tienen que quedar en los numeradores para separar las variables, fíjense, x que está multiplicando en el primer miembro lo voy a pasar dividiendo el segundo miembro. E y que está multiplicando en el primero lo voy a pasar dividiendo al primer miembro. O sea que acá ya tenemos las variables separadas, todo lo que es y en un miembro y todo lo que es x en otro miembro. ¿Está claro? ¿Ven bien ustedes allá? ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Si tenemos derivadas, tenemos que integrar. Entonces vamos a integrar. Vamos a integrar el primer miembro y vamos a integrar el segundo miembro. Sí, acá me equivoqué. Y esto no, espérate que ahí está por. ¿Eso se ve bien? ¿Se ve bien? Bueno. ¿Cuál es la integral que tengo en el primer miembro? La integral del diferencial de y sobre y. ¿A qué es igual esa integral? Logaritmo natural de y. Muy bien. ¿Y la del segundo miembro? Logaritmo natural de x. ¿Y acá qué pasa? Dijimos que a la integral de la variable x le vamos a sumar la constante de integración. Como resulta ser que su resultado es un logaritmo, le vamos a sumar una constante que contenga también un logaritmo. Simplemente le vamos a sumar un logaritmo natural de c, que sigue siendo una constante. ¿Por qué? Porque es más fácil después para encontrar la solución. Si ustedes le suman c, es más, les va a quedar lo mismo, pero va a ser más difícil encontrar la expresión analítica de la función. Entonces, cuando en la solución aparecen los logaritmos, con respecto a la variable x, le sumamos a la constante de interacción logaritmo natural de c. ¿Por qué? Fíjense, ¿ustedes se acuerdan las propiedades del logaritmo que vieron en análisis 1? Díganme que sí. No importa eso, el dominio se entiende. Ojo, acá no estamos calculando dominios, se entiende que ya están definidos, ¿sí?
Pero fíjense, tenemos logaritmo natural de x más logaritmo natural de c. ¿Cómo lo puedo escribir eso? ¿De qué? ¿Cómo lo puedo escribir? Acuérdense de la propiedad del logaritmo. De una suma. Acá tienen el logaritmo de una suma. ¿Es igual a qué? Al producto de los argumentos. O sea, sería el logaritmo de x por c. El logaritmo de un producto lo puedo escribir como una suma. Quiere decir que por eso es más fácil sumarle ese logaritmo natural de c. Porque ahora puedo escribir esto así. Logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x por c. Esa es la razón de sumarle la constante que también sea un logaritmo. ¿Está claro? ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que llegar a encontrar cuál es la expresión analítica de la función. Y tengo logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x por c. ¿Cómo hago para despejar y? A ver, no entiendo, ¿cómo es? Puedo pasarla como exponencial, tiene razón. Puedo aplicar la definición de logaritmo que nos dice que la base de este logaritmo elevado al resultado me va a dar la función. Pero antes de hacer eso, fíjense, si yo estoy diciendo que el logaritmo de y es igual al logaritmo de x por c, quiere decir que esos logaritmos son iguales. Entonces, si los logaritmos son iguales, los argumentos también lo son. Quiere decir que y es igual a x por c. Miren qué simple. Pueden, se los dejo para ustedes si quieren probar, aplicar la definición del logaritmo. O sea que la base del logaritmo elevado al resultado les va a dar el argumento del otro logaritmo. Bueno, y esta es la solución. Y ya esta es la solución de la ecuación. Y fíjense, esta solución es una solución general. ¿Cómo haría para encontrar una solución particular? Quiere decir que el ejercicio adicionalmente me estaría determinando que el valor de c puede tomar el valor de 1, 2, etcétera, etcétera, y lo reemplazaría. Eso es todo. Y ahí tienen la solución de la ecuación. Si ustedes quieren, se los dejo para ustedes la comprobación. 22. Que está acá la comprobación, pero bueno, no la... O sea, la comprobación que sería comprobar si esta función es realmente la solución y satisface la igualdad. ¿Cómo harían para comprobarlo? Esta es la solución. Fíjense cómo tiene, ¿qué tienen en la ecuación? Tienen x diferencial de y menos y diferencial de x. Y ya está. Tengo, en el primer miembro tengo x por el diferencial de y. El diferencial de y, si obtengo el diferencial de esta solución, ¿cuál va a ser el diferencial de y? Acá tengo el diferencial de y, ¿cuál va a ser? Si la función es x por c, ¿cuál es el diferencial? El producto de la derivada por el diferencial de la variable. ¿Cuál es la derivada de esta función? X por c. Si x es la variable y c es una constante, ¿cuál es la derivada? C. Por el diferencial de su variable. O sea que esta igualdad representa el diferencial de y, que reemplazado en la ecuación, acá, reemplazado acá, me quedaría x por el diferencial de y, que será c por el diferencial de x, menos y en la ecuación, ¿a qué es igual y? A x por c, por el diferencial de x. Y esto es 0. Esa sería la comprobación. O sea que si ustedes tienen que comprobar, han llegado a determinar la expresión de la función, tienen que buscar el diferencial o la derivada de la función para poder llevarla a la ecuación. Porque en la ecuación, ¿qué aparecen? Aparecen las derivadas.
Entonces tengo que encontrar la derivada. ¿Está claro? Bueno, quédense tranquilos. Esto no se lo pedimos que lo haga. Simplemente que lleguen a la solución general. ¿Está claro? Bien. Vamos a ver ahora el otro método, siguiendo el orden que tienen acá, ecuación diferencial lineal. Che, ¿por qué no me cerras la puerta? Hay mucho ruido, ¿no? Creo que esas son las letras, a ver. Sí, P de X y Q de X. Fíjense la forma que tiene esa ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial lineal, la estructura que se presenta es esta. La derivada de la función más P de X y Q de X son funciones de X o expresiones de X que pueden ser hasta constantes, aparecen constantes, o sea, son funciones de X. E Y es la función. Entonces, en esa ecuación diferencial lineal la estructura que tienen es una suma donde en el primer miembro tienen la derivada más una función de X por la función Y igual a otra función de X. Esa es la estructura que tienen. Y si estamos resolviendo una ecuación diferencial que se presenta que es lineal, tengo que llevarla a esa estructura. ¿Por qué la tengo que llevar a esa estructura? La ecuación diferencial, sabemos que lo que estamos buscando es la solución, que es la expresión que representa a la función. ¿Cuál es la expresión analítica que representa la función? La función viene dada por el producto de dos variables, su solución, que es U por B. O sea que la solución de la ecuación diferencial lineal es esto, U por B. ¿Sí? Lo que sí tengo que saber qué representa U y qué representa B. U es igual a E elevado a la menos integral de P de X diferencial de X. No se asusten porque es re sencillo. No se asusten. E elevado a la menos integral de P de X diferencial de X. Quiere decir que yo ya sé que U es E elevado a la menos integral de P de X. ¿Cuál es P de X? Lo que aparezca acá. Y ese es el valor de U, esto. ¿Sí? Por supuesto que esto tiene toda una demostración, que es lo que no estamos dando. Directamente estamos dando la estructura de la ecuación y la solución. Y B, la variable B, es igual a la integral de Q de X por E elevado a la integral, con signo contrario, fíjense acá, de P de X diferencial de X. O sea que esta es la integral diferencial de X y a esta variable le vamos a sumar la constante de iteración. O sea que si reconozco que es una lineal, ya sé que la solución es el producto de U por B. ¿A qué es igual U? Esto. ¿A qué es igual B? Esto. Y es esa la solución. Ya está. Una vez que encontré el valor de U y B, los multiplico y esa es la solución. Exactamente. Y le va a quedar largo. Le va a quedar largo. Vamos a ver un ejemplo. No se asusten que son todas re sencillas.
son así realmente. Tenemos un ejemplo. Voy a borrar acá. Miren, ahí tenemos una ecuación diferencial que ya nos presenta en la estructura de la lineal. Tenemos la derivada x por y, o sea que aparece x, que sería el polinomio en x, o perdón, la función de x. En este caso es x con el mismo signo que tenga en la ecuación. Si este valor tiene signo negativo, se toma con signo negativo. En este caso es x positivo, se toma como x positivo. Y el valor de q de x es lo que aparece en el segundo miembro de la igualdad, que tenemos una constante por x, por lo tanto es 2x. O sea que una vez que identificamos que es una lineal con la estructura que tiene la derivada, una función de x por y, igualada a otra expresión o función de x, directamente sabemos que la solución de esa ecuación diferencial es el producto de dos variables, u y b. A qué es igual u y a qué es igual b. ¿Está claro? Se toman el valor de p de x y de q de x con los signos que aparecen en la ecuación. Pueden tener signos positivos o pueden tener signos negativos. ¿Sí? Bien. ¿Cuál va a ser la solución? Miren, el producto de u por b. ¿A qué va a ser igual u? Elevado a la menos integral de p de x. ¿Cuánto o cuál es p de x? X. Diferencial de x. Resuelvo eso, me va a quedar elevado a la menos integral de x. ¿Cuál es la integral de x? X cuadrado sobre 2. Como tiene un signo menos, me quedará a la menos x cuadrado sobre 2. Y ese es el valor de u. Siempre u les va a quedar elevado a una integral. ¿Está claro? Bien. ¿Cuál es el valor de b? b es la integral de q de x, que es 2x, por elevado a la integral con signo contrario de p de x, diferencial de x. Diferencial de x más c. Esto no hace falta que lo escriban porque ya van a ver directamente que los que les quede como el valor o resultado de u, acá tiene el signo contrario. Es el mismo resultado con signo contrario. Les va a quedar la integral de 2x, esa integral de elevado a la x diferencial de x, si resuelvo esta integral va a ser elevado a la x cuadrado sobre 2. Es exactamente la misma que u, nada más que tiene signo contrario. O sea que por eso esto después, cuando ustedes empiecen a resolver los ejercicios, van a ver que no hace falta escribirlo. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Bien. Bueno, acá tendríamos diferencial de x más c. ¿Qué tengo que resolver? Tengo que resolver esta integral. 2x por e a la x cuadrado sobre 2. ¿Cómo le resuelvo esa integral? Sí, me va a dar lo mismo, pero ojo, tengo que resolver esto también. Entonces hago una sustitución. La resuelvo por sustitución, esta integral. Recuerden, sí, les va a quedar después el resultado que vos me decís, le va a quedar igual. Entonces, sí, es lo mismo. Ah, espérate, bueno. Lo que tengo que resolver es esta integral.
esa integral, que sería esta, ¿sí? Fíjense, sustituyo el exponente de e. Introduzco una variable t, o bueno, no sé cómo le llaman ustedes, u, lo que sea, es el exponente x cuadrado sobre 2. El diferencial de t es la derivada, será 2x sobre 2, diferencial de x. (2x sobre 2 diferencial de x, sí. Bueno, ¿está claro? Si simplifico, me quedaría x, que puedo no simplificar, pero me quedaría x diferencial de x, donde estoy sustituyendo esta variable. ¿Está claro? Entonces, fíjense, ¿a qué me va a quedar igual eso? El 2 lo puedo sacar fuera de la integral. 2 por la integral de x por e a la x cuadrado sobre 2. Esto es igual a 2 por la integral. Cuando he realizado la sustitución, ¿qué me quedaría? E a la t por el diferencial de t. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? O sea, yo le he hecho paso por paso, ustedes después lo hacen en uno solo. ¿Está claro? T habíamos llamado el exponente de x cuadrado sobre 2. Entonces, y después cuando buscamos el diferencial de t, nos queda x diferencial de x, que sería x diferencial de x. Entonces, ahora, resolviendo esta integral, ¿qué me queda? E a la t, ¿qué es? E a la t. Reemplazo t por su igual, que me quedaría e a la x cuadrado sobre 2. Bueno, ahora tengo que encontrar el valor de b. ¿Sí? Quiere decir que b era esa integral, que su resultado es e a la x cuadrado sobre 2 más c. Ese es el valor de b y este era el valor de u. Ah, me lo comí el 2. 2, tiene razón, 2. Sí, ¿lo ven ahí ese? 2 por e a la x cuadrado sobre 2. Bueno, pero ¿cuál es la solución? La solución es igual a u por b. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar el valor de u, y lo dejo indicado, no hago nada, ninguna operación. E elevado a la menos x cuadrado sobre 2 por el valor de b, que sería 2 por e a la x cuadrado sobre 2 más c. Y ahí lo dejo. Y ahí está. No hace falta que lo resuelvan. Sí. Acá, si ustedes lo quieren, esto lo multiplica esto. Entonces tendría 2 veces e a la x cuadrado sobre 2. Y esto multiplica c, entonces tendría... Claro. Pero si no, déjenlo ahí, no lo resuelvan, déjenlo indicado. ¿Está claro? Y esa sería la ecuación diferencial lineal, donde ya sabemos cuál es la solución y qué representa cada una de las variables de su solución. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Vamos entonces, si me cierra la puerta, por favor, fue mucho ruido. Gracias. Yo te había dicho a vos. Pero bueno, ya está. Vamos a ver ahora la ecuación diferencial de Bernoulli. De Bernoulli. Va a tener que comprarse otro, porque todos los ejercicios que tiene por hacer.
¿Cuál es la otra letra? S. Bueno, la ecuación diferencial de Bernoulli tiene una estructura similar a la ecuación diferencial lineal que recién vimos. Lo único que en la Bernoulli aparece la función elevado a un exponente distinto de 1. Aparece la función elevada a la 1 como vimos la lineal, pero a su vez aparece una expresión de la función elevada a un exponente distinto de 1. Cualquier valor real. Entonces, lo que se hace con la ecuación diferencial de Bernoulli es llevarla a una lineal porque ya sabemos cuál es su solución. Lo que hacemos es lo siguiente. Para nosotros, P de X, ¿se acuerdan? Tengan ahí la solución, ¿se acuerdan ustedes la solución? A que era igual U, recién vimos la lineal, que U era igual a E elevado a la menos integral de P de X diferencial de X. Y que B era la integral de Q de X por E elevado a la integral de P de X diferencial de X. Más el valor de C. Esto es lo que vimos recién en la lineal, porque esto conformaba la solución de la lineal. ¿Está claro? ¿Sí o no? Bien, lo que hacemos es llevar la Bernoulli a una lineal porque tiene una estructura similar, lo único que difiere es ese valor de la i elevado a un exponente distinto de 1. Porque fíjense, si esto no estuviera, eso es una lineal, que es la que vimos recién. Bueno, esa solución, ¿cómo la encontramos? También la vamos a encontrar de la misma forma, haciendo el producto de U por B. Nada más que nada más que P de X, ahora, va a ser 1 menos N. N que es el mayor exponente que aparece en la variable I. Supongamos que esto fuera 5, acá me quedaría 1 menos 5. Si esto fuera 3, me quedaría 1 menos 3. El N es el N que aparece en la ecuación diferencial. Por R de X. Por la expresión que... Eso va a conformar el P de X. Y Q de X va a ser igual a 1 menos N, ¿lo empiezan a ver esa? 1 menos N, por S de X. O sea que la única diferencia es que se le agrega ese valor constante 1 menos N, siendo N el mayor exponente que aparece en la variable I en la ecuación diferencial. ¿Está claro? Esperen, fíjense que esto va a estar conformando acá esta solución. ¿Se dan cuenta? Pero la solución, al hacer esta modificación, la solución es una variable t que es igual a i a la 1 menos n. O sea que nosotros, porque todo el desarrollo teórico, antes de llevar a la estructura de la lineal, introduce una variable t, desarrolla toda esa expresión de t y llega a determinar que t es igual a la función elevada a la 1 menos n. ¿Qué es n? Ese exponente que aparece en la ecuación diferencial. Entonces, después, ese t es igual a u por b. En donde u va a ser igual, u es esto, nada más que ahora, esa solución u va a estar conformada por e elevado a la menos integral de 1 menos n por, ¿cómo se llama esta? R de x diferencial de x. Tiene la misma estructura, nada más que el p de x es igual a esta expresión. Y b es la integral de q de x, pero q de x para nosotros ahora es 1 menos n por s de x
por e elevado a la integral de 1 menos n, no sé si alcanzan a ver bien ahí, de 1 menos n por r de x, diferencial de x, y acá o sea que estoy 1 menos n s de x por e elevado a esa integral diferencial de x más c. Entonces, una vez que encuentre u y b, hago el producto, encuentro t, pero t a su vez es igual a i elevado a la 1 menos n, tengo que despejar el valor de la i. O sea, no se asusten, son muy sencillos. Vamos a un ejemplo que ya va a ver que les va a quedar re fácil. El ejemplo está cantado. Mira, acá tenemos un ejemplo. Tiene la derivada, o sea, tiene la estructura esta, tiene la derivada, aparece r de x, que en este caso es una constante, la y está multiplicada por un valor 1 y conserva el signo, o sea, sería menos 1, el r de x, por i, s de x por i a la n. I a la n es i a la quinta y s de x es 1. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta? Acá si acá tuviese 2 por i a la quinta, el s de x sería 2. Si acá tuviéramos 5 por i, el r de x sería 5, menos 5, perdón. ¿Está claro? O sea que lo que aparece, la Bernoulli en la ecuación, un valor de la función elevado a un exponente distinto de 1. O sea que van a aparecer la función elevada a la 1 y un valor de la función elevado a un exponente distinto de 1. Que ese va a ser el valor de n. Entonces, si la identificamos como una Bernoulli, ¿cuál va a ser su solución? Fíjense, P de X es 1 menos n, el n5 me va a quedar 1 menos 5 por r a la x. R a la x, acá, fíjense, el r a la x se lo escribo acá. ¿Lo ven ahí? El r a la x es menos 1 y el s de x es 1. Lo que aparece en la ecuación. Eso. ¿Estamos? Entonces, ahora voy a construir los valores de las variables u y b, que son la solución. Pero ¿cómo se construyen? P de x es 1 menos n, que sería 1 menos 5, que es el mayor exponente que aparece en la ecuación, por r de x. ¿Cuánto vale r de x? Menos 1. ¿Me siguen? Y después el q de x, ¿a qué es igual? A 1 menos n, que sería 1 menos 5, 1 menos 5, por s de x. ¿A qué es igual s de x? A 1. Si hacemos las cuentas, el P de X me quedaría 1 menos 5 menos 4 por menos 1, 4. O sea que el P de X vale 4. Y el Q de X, 1 menos 5 menos 4. Entonces, fíjense, la solución T, que es igual a U por B,
t es igual a i elevado a la 1 menos n. Quiere decir que t va a ser igual a i elevado a la 1 menos 5. O sea que en definitiva t es igual a i a la menos 4. Y después vamos a despejar de acá. Por ahora nos vamos a quedar con eso. ¿Está claro? ¿Me siguen? Bien. Bueno, ahora entonces voy a buscar los valores de u y de b. Porque sabemos que t es igual a u por b. Y estas son las soluciones. Voy a escribir un poquito más arriba. U es e elevado a la menos integral de 1 menos n, o por p de x directamente, ¿qué me va a quedar? En vez de escribir, o sea, acá ¿qué sería? 1 menos n por, ¿cuál era ese que habíamos visto? P de x, no. Acá está mal, no, ¿cuál era? Rx. Por Rx diferencial de x. Ese es el valor de u, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A e elevado a la menos integral. 1 menos n, r de x, es 1 menos 5 por r de x, que era menos 1. Que esto no hace falta que lo escriban. Directamente, ustedes saben que es igual a la integral de p de x. O sea que directamente pongo esto. Bueno, pero ¿qué les queda? E elevado a la menos 4. A la integral de 4 diferencial de x. ¿A qué va a ser igual eso? E elevado a la menos la integral de 4, 4x. Ese es el valor de u. ¿Está claro? ¿Allá? ¿Me siguen ustedes dos? No. ¿Dónde se quedaron? ¿A ustedes dos? Sí, los dos. ¿A dónde se quedaron? ¿Lo entendieron? ¿Sí? Bien. Vamos al valor de b. Vamos a ver cómo encontramos b. b, que es la integral de 1 menos n por s de x por e elevado a la integral de 1 menos n r de x diferencial de x más c. Todo eso es b. Bueno, entonces, ¿a qué va a ser igual b? La integral de 1 menos n es 1 menos 5. Por s de x, que era igual a 1. Por e elevado a la integral de 1 menos n, que sería 1 menos 5, por r de x, que es menos 1, diferencial de x. Bueno, haciendo las cuentas, que esto no hace falta que lo escriban, sino directamente que pongan los resultados ahí. Haciendo las cuentas, ¿qué le queda? Que b es igual a 1 menos 5 menos 4 por 1 era menos 4. Y esto nos quedaba, fíjense, e elevado a la 1 menos 5 es menos 4. Por menos 1 es 4. O sea que les queda e elevado a la 4x. ¿Sí? Porque es el mismo resultado de este con signo contrario, ¿eh? Diferencial de x más c. Ese menos 4 lo podemos sacar fuera el signo integral, o sea que me quedaría menos 4 por la integral de a la 4x diferencial de x más c. ¿A qué es igual la integral de a la 4x? A la misma, pero dividido 4. Recuerden. Sería, entonces me quedaría menos 4 por e elevado a la 4x sobre 4 más c. Los 4 se pueden simplificar, por lo tanto el valor de b me queda e elevado a la 4x más c. Esto es b. Ah, sí, me comí el menos. Menos. Pues se simplifican los 4 y me quedan menos e a la 4x más c. Bueno, este es el valor, sí, a la variable b le sumamos la c nada más. Ese es el valor de b. ¿Qué tengo que encontrar? La solución es t igual a u por b. ¿Sí? Y después encontrar el valor de la i.
Es un poquito largo, pero no es difícil. Bueno, ese era el valor de T, el producto de U por B, que era la misma solución de la lineal. Lo único que nos queda por averiguar, sabemos que T, este valor de T, es igual a I elevado a la 1 menos N, a la 1 menos N. O sea que eso me quedaría I elevado a la 1 menos 5, por lo tanto, T es igual a I a la menos 4. Ahora tengo que despejar el valor de I. ¿Cómo hago para despejar el valor de I? I a la menos 4 es lo mismo que escribir T igual a 1 sobre I a la cuarta. ¿Sí? Despejando, pasando I al primer miembro como I a la cuarta es igual a 1 sobre T. ¿Cómo hago para despejar I a la cuarta? Despejar I, si está elevado a la cuarta, ¿qué tengo que hacer? Raíz de índice 4. Por lo tanto, I de acá, I es igual a la raíz de índice 4 de 1 sobre T. Lo que hago ahora es reemplazar T por su igual. Por lo tanto, I va a ser igual a la raíz de índice 4 de 1 sobre T era igual a esto. O sea que me quedaría E a la menos 4X por menos E a la 4X más C. Y ese es el valor de la I. Porque hice la solución. T era igual a U por B. Es la misma solución de la lineal, pero como esta es una Bernoulli, sé que ese valor de T, que es solución de la lineal, en este caso, es igual a I a la 1 menos N. Entonces ahí tengo que despejar I. O sea que en realidad lo que les queda es la lineal, nada más que les va a quedar una raíz de índice 1 menos N Yo podría haber escrito esto antes de hacerle como es la solución. En realidad, I es igual a la raíz de 1 menos N, perdón, de N menos 1, les queda, de N menos 1 por 1 sobre T. Esa es la solución. Y T es igual a U por B. O sea que esa solución es igual a 1 sobre el valor de U es E elevado a la menos integral de 1 menos N por R de X diferencial de X por B, que es la integral de 1 menos N por S de X por E elevado a la integral. Esto lo tienen escrito en el apunte, pero por eso yo no les puse toda esa solución porque ustedes se me iban a asustar. Esa es la solución. Nada más que si yo le escribía todo eso, ustedes se me asustaban. Entonces se las hice por parte. Pero esta es la solución de la Bernoulli. Es la raíz de n menos 1 de 1 sobre t por u. U por b, digo.
donde U es igual a esto y B es igual a eso. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Esto lo más difícil que tienen es identificar qué tipo de ecuación diferencial van a resolver. Si es una Bernoulli, la solución es esta. Si es una lineal, esta es la... O sea, lo más difícil es identificar qué camino van a usar para resolver. Claro, generalmente aparece una I elevado a un exponente distinto, pero ojo, porque puede ser una homogénea también. O sea, tienen que ver la estructura que tiene. Esto, no se asusten porque son ejercicios simples los que le vamos a dar para resolver, como los que tienen en el práctico. Tienen todos ejercicios simples. Por último, esta sí es un poquito larga, pero no es difícil, y es la ecuación diferencial homogénea. Es la última que vemos. Miren, la ecuación diferencial homogénea quiere decir que aparecen funciones homogéneas, recordando lo que son funciones homogéneas, ¿no? La podemos expresar como el cociente o una igualdad donde tenemos en el primer miembro la derivada de la función y en el segundo miembro un cociente de funciones homogéneas. Hay una propiedad, que no la vamos a demostrar, pero que la vimos en la unidad 1, cuando vimos funciones homogéneas, que nos decía que si una función es homogénea y puedo sustituir a alguna de las variables por otra variable, la función sigue siendo homogénea, o sea que no cambia la homogeneidad de la función. Quiere decir que si este cociente es un cociente de funciones homogéneas, al introducir una variable t, sigue siendo un cociente de funciones homogéneas. Recordando que esa variable t es la relación de la variable y sobre x o x sobre y, cualquiera de las dos, que esas son las propiedades de la función homogénea que vieron en la unidad 1, que lo que nos dice que si la función es homogénea, al sustituir variables, sigue siendo homogénea la función, no cambia. Entonces, el cociente de funciones homogéneas sigue siendo un cociente de funciones homogéneas cuando introducimos una nueva variable. En este caso, si t, esa variable t, da la relación de y sobre x, despejando el valor de y puedo escribir que y es igual a t por x. O sea que esta igualdad es lo mismo, nada más que escrito de otra forma. ¿Está claro? Entonces, lo que hacemos en las funciones homogéneas es identificar que la derivada es igual al cociente de funciones homogéneas y lo que vamos a hacer es sustituir lo que aparece en ese cociente de funciones homogéneas, la variable y por el producto de dos variables t por x. O sea, lo que vamos a hacer es identificamos la y la vamos a sustituir por t por x. Y ahora vemos cómo seguimos. Vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Esto lo puedo borrar. ¿Sí?
Vamos a un ejemplo y nos vamos. Bueno, tenemos esa función, perdón, esa ecuación. Tenemos una ecuación donde aparece una suma de dos variables x más y multiplicado por el diferencial de x y después en el segundo miembro aparece menos x por diferencial de y. Lo que tratamos es de separar las variables de modo tal que nos quede la estructura de la homogénea que nos dice que tenemos la derivada igualada a un cociente de funciones homogéneas. Entonces lo que vamos a hacer es buscar y separar las variables. Por eso cuando empezamos la clase que le dije, los métodos de resolución de variables separables y homogéneas terminan separando variables en su solución. No así la lineal y la Bernoulli, que tienen una solución particular. ¿Quién pregunta? ¿No? Bueno, entonces lo que vamos a tratar de hacer es separar las variables, pero de modo tal que me quede esa estructura. La derivada igual a un cociente de función homogénea. Fíjense, el x más y que está multiplicando lo voy a pasar, el diferencial de x lo voy a pasar dividiendo, o sea que me queda x más y igual a menos x diferencial de y sobre diferencial de x. O sea que tengo ya la derivada. El menos x que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces me queda x más y sobre menos x es igual a la derivada de y sobre derivada de x. O sea que ahí tengo, fíjense, ese cociente de función homogénea, porque no hace falta que comprobemos que la función es homogénea. Pero sí con mirar los exponentes que aparecen en el numerador y en el denominador, podemos determinar que es homogénea. ¿Está claro? Bueno, o sea que tenemos este cociente de funciones homogéneas igualada a la derivada. Lo que me dice que para una vez que identifiquemos que es una ecuación homogénea, lo que vamos a hacer es introducir un cambio en la variable y vamos a determinar que la y es igual al producto de t por x, o sea que aparece una variable t. En la ecuación diferencial aparece la función y aparece el diferencial de la función. Entonces vamos a calcular el diferencial de y. Pero si es el producto de dos variables t por x, es una función que depende de dos variables, de t y de x. Por lo tanto, el diferencial de la función va a ser la suma de los diferenciales parciales. Entonces, vamos a buscar el diferencial de y con respecto a la variable t, derivo con respecto a t, por lo tanto, x es constante por el diferencial de la variable t, más, ahora voy a derivar y con respecto a x, por lo tanto, t es constante por el diferencial de la variable con respecto a la cual estoy derivando. Entonces, el diferencial de y, que y es una función de dos variables, x y t, el diferencial total de esa función es la suma de los diferenciales parciales. Una vez que busqué a qué es igual el diferencial de la función y, siendo y igual al producto de t por x, lo voy a sustituir en la igualdad. Sustituyo en la igualdad. ¿Qué voy a sustituir? Bueno, x me queda como está, más. En vez de, acá donde tengo y en el numerador, voy a escribir t por x. T por x. Dividido, menos x, igual. Y en vez de escribir diferencial de y, voy a escribir a qué es igual el diferencial de y en función de las nuevas variables, que es x diferencial de t
más t diferencial de x sobre diferencial de x. Y una vez que ya hice esa sustitución, lo que hago ahora es separar las variables. Las dos variables que tengo es t y x. Por lo tanto, voy a tratar de dejar en un miembro todo lo que tenga t y en otro miembro todo lo que tenga x. Voy a separar las variables. Una vez que identifiqué y separé las variables, el próximo paso es integrar. Bueno, antes de separar las variables, tratamos de ir resolviendo de modo tal que la expresión que tengamos en definitiva o al final para resolver sea más fácil, de la cual partimos. Fíjense, en el numerador tengo x más t por x, dividido x. Si puedo distribuir el denominador o puedo sacar factor común x en el numerador y simplificarlo con esto. O puedo distribuir acá, es lo mismo. Si saco factor común x, me va a quedar x que multiplica en el numerador a 1 más t y en el denominador tenemos menos x. Vamos a dejarlo como está, x diferencial de t más t diferencial de x sobre diferencial de x. Acá también podríamos distribuir el diferencial de x. Acá simplificamos. Por lo tanto, ¿qué me queda? Me queda menos 1 más t. El diferencial de x que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando al primer miembro. Por lo tanto, me va a quedar en el segundo miembro x diferencial de t más t diferencial de x. Todo esto lo hago para separar las variables, para dejar en un miembro todo lo que tenga variable t y en el otro miembro todo lo que tenga variable x. El diferencial de x lo puedo multiplicar. Me quedaría menos 1 por diferencial de x sería menos, antes de multiplicarlo, no lo voy a multiplicar. No lo voy a multiplicar. Podría multiplicarlo, pero no lo voy a multiplicar. Este que tiene diferencial de x lo voy a pasar al primer miembro. Entonces, acá puedo hacer jugar los signos. Me quedaría menos 1 menos t por diferencial de x menos t diferencial de x en el primer miembro y x diferencial de t en el segundo. O sea, esto que estamos haciendo lo van haciendo ustedes a medida que las operaciones las van eligiendo. O sea que algunos pueden sacar factor común, otros no, otros pueden multiplicar. O sea que ustedes van eligiendo. De todos modos, lo que se busca es separar las variables. Fíjense, acá tengo una resta donde tengo en este término menos 1 menos t diferencial de x y en el otro término tengo menos t diferencial de x. O sea que puedo sacar factor común diferencial de x. ¿Qué me quedaría? Menos 1 menos t diferencial de x en el primer miembro y x por diferencial de t. O sea que ya lo tenemos. Ya prácticamente lo tenemos. Bueno, en el primer miembro puedo sumar menos t con menos t. ¿Sí? O sea que me quedaría menos 1 menos 2t menos 1 menos 2t diferencial de x igual a x diferencial de t. Bueno, recordando que los diferenciales cuando separamos las variables nos tienen que quedar en los numeradores, lo que tengo que hacer es esta x que está multiplicando pasarla dividiendo el primer miembro y esta expresión menos 1 menos 2t que está multiplicando lo paso al segundo miembro. Ya tenemos las variables separadas. Están todas separadas las variables. ¿Está claro? Les repito, los procedimientos que ustedes realicen para llegar a separar las variables difieren de los caminos que cada uno elija. Una vez que separamos las variables, ¿qué tengo que hacer ahora?
integrar, tengo las derivadas, tengo que buscar la expresión de la función. ¿Y a qué son iguales esas integrales? Recordando que a la integral indefinida, cuando resuelvo la integral en función de x, le sumo la constante de integración. ¿A qué es igual la primera integral? Es logaritmo natural de x, y como es un logaritmo, la constante que le voy a sumar también es un logaritmo natural de c. Le sumo la constante de integración a la integral con respecto a la variable x, para que me quede más fácil y más sencillo despejar la función. ¿Y acá cómo es esta integral? ¿Se dan cuenta si no tienen que recurrir a una sustitución? Es logaritmo natural de menos 1 menos 2t No, le sumo acá. Pero esta, ¿se dan cuenta integrarlo directamente como logaritmo natural? Por menos 1/2. Porque tienen el 2 acá. Miren, vamos a hacer el cálculo aparte para que ustedes vean. Tenemos que resolver la integral de 1 sobre menos 1 menos 2t diferencial de t. Recurrimos a una sustitución. Llamamos u al denominador. U es menos 1 menos 2t. Busco la diferencial de u. Sería la derivada de esta expresión, que me va a quedar menos 0 menos 2 por t, que es 1, diferencial de t. Despejo el diferencial de u, el diferencial de t, y me va a quedar diferencial de u sobre menos 2 es diferencial de t. Sustituyo la integral de 1 sobre u por el diferencial de t por el diferencial de t. El diferencial de t es diferencial de u sobre menos 2. ¿Se ve esto? ¿Lo ven eso? Bien. ¿A qué es igual esa integral? ¿A qué es igual esa integral? Bueno, será logaritmo natural de u, lo vamos a escribir acá abajo, logaritmo natural de u por menos 1/2, por menos 1/2. Sustituimos u por su igual, nos quedaría menos 1/2 por el logaritmo natural de u, que es menos 1 menos 2t. ¿Lo ven? Entonces, esta es la solución. ¿Qué es lo que decíamos? Si ustedes lo integran directo, saben que es el logaritmo, pero como acá tienen un 2 multiplicando la variable, ese 2 tiene que aparecer dividiendo la expresión, que en este caso tiene signo negativo, por lo tanto aparece con el signo negativo. O sea que esto sería por menos 1/2. Que es esa la solución. ¿Está claro? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es resolver para encontrar cuál es la variable t. Esta es la variable x y esta es la t. Acá, fíjense, puedo aplicar propiedad de logaritmo como vimos en el otro ejercicio. Logaritmo natural de x más logaritmo natural de c es igual al logaritmo natural de x por c. ¿Sí? El 1/2 que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo, o es lo mismo decir el 2 que está dividiendo lo paso multiplicando y el 1 que está multiplicando lo paso dividiendo. O sea que esto me quedaría por menos 2. Por menos 2. Igual al logaritmo natural de 1 menos 2t. ¿Sí? Acá también puedo aplicar la propiedad de logaritmo. Menos 1, tiene razón. Puedo aplicar la propiedad de logaritmo, que esto lo puedo escribir como el producto de x por c todo elevado a la menos 2. Recuerden, el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. ¿Sí? Esto igual. Tienen que volver a la 1 ustedes. Bueno, y ahí llegamos. ¿A qué? A decir,
Si el logaritmo natural de x por c a la menos 2 es igual al logaritmo natural de menos 1 menos 2t, los logaritmos son iguales, eso quiere decir que sus argumentos también lo son. X por c a la menos 2 es igual a menos 1 menos 2t. Tengo que despejar el valor de t. Por esta igualdad, el logaritmo de esto es igual al logaritmo de esto. Es lo que, como si tuviera el logaritmo natural de 2 igual al logaritmo natural de 2. Si los logaritmos son iguales, quiere decir que los argumentos son iguales. Este argumento es igual a este, porque los logaritmos son iguales. Acá está la igualdad. Y bueno, estoy diciendo que x por c a la menos 2 es igual a menos 1 menos 2t. No, tienen las variables. Esto es como si tuviéramos logaritmo natural de x igual al logaritmo natural de y. Quiere decir que y y x son iguales. Bueno, por último, y ya nos vamos. ¿Quieren otro maute? Claro, pero espera. Por último tengo que despejar el valor de la t. El menos 1 que está restando lo voy a pasar sumando al primer miembro de la igualdad. O sea que me queda x por c a la menos 2 más 1 es igual a menos 2t. El 2 está multiplicando, lo paso dividiendo. O sea que me queda x por c a la menos 2 más 1 dividido menos 2 es igual a t. Pero, cuando nosotros empezamos la solución, habíamos dicho que y era igual a t por x. Cuando empezamos, hicimos un cambio de variable donde reemplazamos y igual a t por x, buscamos el diferencial de y y todo lo demás. Entonces, ahora y es igual al valor de t, que es todo esto, por x. Todo esto por x. Y esa es la solución. Bueno. Mañana vamos a ver todo práctico. De cada uno de los que vimos ahora, los métodos, vamos a ver ejercicios prácticos. Y terminamos.